que vamos a hablar es sobre el presupuesto y su clasificación. Para poder hablar del presupuesto, tenemos que hablar primero de lo que son los principios de presupuesto. Y para ello decimos que un principio es predictibilidad. Con base en la experiencia, lo que hacemos en un presupuesto es estimar resultados futuros. Finalmente, este es lo que es un presupuesto. Otro principio, el principio de cuantificación. Un presupuesto es posible cuantificarlo dependiendo de las variables que elijamos para poderlo estimar. Otro principio, el de objetividad. Planea objetivos y responde a objetivos. Se evalúan y se deben controlar. La planeación estratégica es clave para el tema de los principios de presupuesto, porque es el que nos da este principio de objetividad. Tenemos otro que es el de precisión. La precisión se elabora de manera precisa y clara con miras a una correcta ejecución. Un presupuesto precisamente lo que ayuda a controlar es que las cifras sean claras y precisas. Otro de los principios es el de costeo o costeabilidad. Se conoce como costo, como beneficio de implantar un sistema presupuestal. Necesitamos en un presupuesto siempre contar con todo lo que realmente conocemos a nivel de costos. Por eso más adelante vamos a ver de qué se trata este punto. Otro de los principios es el tema de flexibilidad. Este sistema contempla un margen de acción que le da origen a valiosas conclusiones dentro de lo que llamamos presupuestos. Y vamos a ver más adelante, dependiendo del tipo de presupuesto, que es flexibilidad. También tenemos que tener en cuenta en el principio de presupuesto lo que es la unidad. La unidad es la articulación de las áreas para una acción más efectiva. Cada unidad de área de una empresa está dada por la jerarquía. Es ello lo que nos apoya para poder definir en conjunto un presupuesto. Tenemos un principio que es el principio de la confianza. Todo presupuesto requiere el apoyo y la unión de esfuerzo de todos los estamentos de la entidad para hacer efectivo un presupuesto. Otro de los principios para definir un presupuesto es la participación. Permite el aporte de todos los sectores de una organización. Así es de que si hablamos de un organigrama, cada organigrama o jerarquía es una unidad de negocio. La participación de todos en una empresa debe estar dada por esta participación. Eso hace que cuando miremos y controlemos un presupuesto podamos ver claramente lo responsable y su control. Hablamos de oportunidad. La oportunidad en su implementación es lógica y pertinente. Tiene unas fechas específicas en el momento que se generan los presupuestos. Por lo general, se debe hacer 2 meses antes de empezar un año. Otro principio de presupuesto es la eficiencia organizacional. Hablamos de que entre más estructurada la organización, mejor es el sentido que tiene el presupuesto, su planeación, seguimiento y control. Las organizaciones o multinacionales que manejan presupuestos pueden visualizar mucho mejor toda su misión, visión, objetivos y pueden lograr sus metas a raíz de poder controlar toda la ejecución a nivel de periodo en un presupuesto. Otro principio es el de claridad de unidad. Se hace mejor formulación cuando las áreas están mejor sintonizadas. Tienen una guía y hacen aportes constructivos a cada una de las áreas. ¿Qué quiere decir? Que cuando en una empresa que es organizada se tiene claridad en gastos o ingresos, ¿qué vamos a hacer? Pues las unidades van a funcionar de manera más efectiva porque van a poder controlar fácilmente a raíz de que tenemos las cifras claras. Adicional, la articulación con niveles y relaciones de autoridad. ¿Qué significa? Los niveles determinan el flujo de la información, ayudando a que se transmita la información que sea pertinente a cada nivel y que procura con los logros de la organización. Cuando tenemos en un organigrama diferentes niveles, lo que estamos diciendo es que hay presupuesto por niveles. Entonces, si yo miro por niveles y la responsabilidad se hace
Dentro de esos niveles, pues los presupuestos pueden ser definidos de diferentes formas. Tenemos otros principios como el de prioridad de interés general sobre el particular. Los resultados deben estar orientados hacia las metas generales. Siempre que hablamos de presupuestos, tenemos que hablar de planeación estratégica, porque plasmamos los objetivos que se plantean en una planeación estratégica de empresa, plasmamos los recursos en un presupuesto. Entonces, dependiendo de ese interés general o particular, podemos hacer presupuestos. ¿Qué otro principio? Motivación hacia los logros. Finalmente, este es la mejor manera de describir el presupuesto, y se debe concebir como unos factores motivadores de esfuerzos y logros colectivos, donde se permite una participación y gestión de todos. Quien hace el presupuesto debe ser cada unidad. Quien es responsable también es cada unidad. En el momento que se controla un presupuesto, realmente lo que estamos diciendo es que cada área es responsable de lo que definió en un presupuesto. Dentro de lo que nosotros llamamos como presupuesto maestro general en una empresa, podemos decir que proporciona a nivel global toda la parte económica, pero que tiene que ver directamente en relación con lo que es la planeación estratégica, que son los objetivos y los programas que se deben hacer para poder lograr una presentación a nivel de estados financieros. Más adelante vamos a ver cómo está conformado un presupuesto y cómo esos presupuestos se reflejan en los informes de estados financieros para poder mejor ver el proceso de planeación en conjunto. Cuando estamos hablando de presupuesto maestro general, hay tres grupos grandes de presupuesto, y en esto quiero que ahondemos un poco, y es el tema de que el primer presupuesto que nosotros manejamos es a nivel de operación. La operación tiene que ver con todo el tema que tiene que ver con un ciclo operacional. El ciclo operacional básicamente es cuando una empresa está teniendo un dinero que quiere invertir en empresa, el cual él puede invertirlo directamente en inventario, si ese inventario genera una cuenta por pagar, y después de que este inventario fluya a través del ciclo operacional, lo que yo espero es venderlo. En el momento que yo vendo, lo que espero es tener una cuenta por cobrar, y a la vez, cuando ya este ciclo se completa, es cuando a mí ya me han cancelado esta cartera, cuando nuevamente yo vuelvo a tener este dinero convertido ya con un rendimiento. Realmente yo estoy hablando de que en este ciclo operativo yo voy a tener las cuentas de venta, de compra de inventarios, de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar. Cuando es una empresa manufacturera, vemos que van a tener unos elementos adicionales que son los elementos del costo, y en eso iría una materia prima, una mano de obra y unos costos indirectos de fabricación. Eso es básicamente lo que en presupuesto de operación vamos a mencionar para preparar los presupuestos de operación. También encontramos el presupuesto financiero. Más adelante vamos a mirar cómo este financiero tiene que ver con los apalancamientos que hacen las empresas. Puede ser directamente para apalancar el tema del ciclo de operación, o puede ser para un presupuesto de inversión. En el presupuesto de inversión, que es un tema de inversión de capital, realmente va a jugar dos tipos de presupuestos. Van a jugar lo que son el financiero y directamente el de inversión. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo se clasifican los presupuestos? Yo puedo decir que los presupuestos tienen diferentes formas de verlo. En su clasificación encontramos que pueden ser según su flexibilidad, según el periodo que cubra, según el campo de aplicabilidad en la empresa, según el sector en que se utilice, y existen otro tipo de clasificación. Según su flexibilidad, los presupuestos podemos hablar de que son rígidos o que son flexibles.
¿Cuándo decimos nosotros que un presupuesto es rígido? Estamos hablando de que existe a nivel de empresa un solo nivel de autoridad en donde no se permiten hacerle ajustes ni variaciones después de que se crearon esos presupuestos. A eso le llamamos rígido. Un caso lo tenemos cuando vemos tradicionalmente lo que se utilizaba en el sector público. Esos eran los presupuestos que en un momento dado conocemos como rígidos o estáticos, fijos o asignados. Según su flexibilidad también podemos encontrar entonces los que son flexibles o variables. Estos flexibles su mismo nombre lo dice. Entonces cubre diferentes niveles de actividad y hablemos de lo que es una jerarquía a nivel de organigrama. Entonces cubre todos los niveles de actividad, o sea que tienen más de un nivel de actividad y pueden adaptarse dependiendo de las circunstancias. Entonces surgen en cualquier momento y en diferencia con el anterior vemos que en la medida que las circunstancias lo ameriten podemos hacer variaciones. Estos se muestran en lo que son los ingresos, los costos, gastos, dependiendo del tamaño en diferentes tipos de empresas, manufactureros o comerciales. Estos son los ejemplos de presupuesto flexible. Tenemos otra clasificación de presupuestos según el periodo que lo cubre. Y aquí hablamos de que existe un lapso específico para hacer presupuestos. En las empresas podemos decir que hay presupuestos a corto plazo y también encontramos a largo plazo. ¿Cuándo tenemos presupuestos a corto plazo? Dependerá también del tipo de operación y el tipo de empresa. Yo puedo decir que a corto plazo son menores a un año o hasta un año, podríamos hablar. Los a largo plazo son más de 3 años y por lo general las empresas muy organizadas lo tienen a 5 años y lo llamamos a largo plazo. Dependiendo del campo donde se aplique. Entonces los presupuestos maestros o generales vemos que tienen unos beneficios importantes. ¿Como cuál? Define objetivos básicos de la empresa. Definitivamente hacer presupuestos no podemos dejarlo desligado a lo que es la planeación estratégica. La planeación dice lo que es visión, misión, objetivos generales, objetivos específicos, estrategia, y esta estrategia nos dará a nosotros los recursos y las estrategias que van a quedar plasmados en un presupuesto. Por eso, si queremos hacer presupuesto, necesariamente una empresa tiene que tener planeación estratégica. Eso le ayuda a mejorar la gestión en una empresa. Otro beneficio: determina la autoridad y responsabilidad para cada una de la generación. Dependiendo del organigrama, cada unidad de negocio debe determinar que hay un responsable y que cada uno de los responsables son los llamados a hacer los presupuestos. Van a definir, ya más adelante lo vamos a ver, de manera táctica o de manera estratégica, van a definir cómo cada responsable debe apoyar la misión y visión de la empresa. Y esto se ve reflejado en las cifras que se van a dar cuando vamos a hacer presupuestos. Otro de los beneficios importantes de hacer presupuesto es que es oportuno para la coordinación de actividades de cada unidad de empresa. Cada uno ya sabe cuál es su objeto o su meta, y eso hace que cada área o cada unidad de negocio tenga claro cuál es su tarea y cuáles son sus metas a cumplir por área. Entonces, simplemente el presupuesto lo que le direcciona es hacer un seguimiento y un control para la toma de decisión. Otro de los beneficios es que facilita el control de las actividades, porque ya se tienen definido claramente qué es lo que se va a hacer en la empresa durante un año. Permite realizar un autoanálisis de cada periodo. Como cada uno ha definido realmente un presupuesto como unidad de negocio y en conjunto con la empresa se han tomado ya las directrices de qué es lo que va a hacer cada persona,
pues cada uno es autónomo de mirar si en una ejecución de presupuesto cumplí o no cumplí y cuáles son las causas de las desviaciones de un presupuesto. Otro de los beneficios es que los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y con eficiencia. Las limitaciones que podemos encontrar a nivel de presupuestos tenemos 4. El presupuesto solo es estimado, no puede ser realmente con exactitud al 100% lo que va a suceder. Simplemente el presupuesto es hacerlo antes de tratar de planear un futuro, pues ese es un limitante, que no va a ser tan exacto. Otra de las limitantes del presupuesto: no debe sustituir a la administración. Y cuando hablamos de esto es porque el hecho de que hagamos presupuesto no quiere decir que la gestión de administración no pueda direccionarse de una manera en que si el presupuesto es algo fijo donde se definieron ciertos gastos, la administración puede funcionar en un momento dado tomando decisiones por las consecuencias o por las decisiones que se tomen en un momento dado. Entonces no es que sea camisa de fuerza. Otra de las limitaciones, si el éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada hecho o actividad. Entonces, si algo dentro de la empresa no llegara a funcionar en unidad de negocio, entonces el presupuesto como tal no se puede parar. Sencillamente se deja definido qué fue lo que pasó si el éxito de un negocio o de un nuevo proyecto que no estaba estimado se lleva a cabo o no, no depende del presupuesto que se hizo. Quiere decir que si yo tengo un excedente de liquidez y quiero hacer una inversión, porque tengo un presupuesto de capital para adquirir activos fijos en un momento dado, pero que no quedaron en un presupuesto, eso no quiere decir que entonces no lo haga, todo lo contrario. Otra de las limitantes es poner demasiado énfasis en los datos provenientes del presupuesto. Esto puede ocasionar que la administración trate de ajustarlo o de forzar hechos falsos. Por ejemplo, se definieron unas ventas específicas en un presupuesto. Si dentro de las estrategias que se crearon para definir que se iban a vender determinada cantidad a determinados precios, pero por factores de un mercado el precio bajó, yo no puedo cambiar el hecho de que hay factores externos que hacen que yo no cumpla con alguna parte de mi presupuesto. Entonces, la idea sí es buscar estrategias en el momento para cambiar eso, pero el hecho de que yo no lo cumpla y que me esfuerce a pesar de haber hecho muchas estrategias y no lo cumpla, entonces de pronto decir cosas que no son o crear cosas falsas para poder cumplir un presupuesto. O lo caso contrario, en el caso de un gasto. Si hay un gasto que se requiere porque era algo que yo no había planeado, pues realmente si la necesidad es puntual, debe hacerse. El hecho de que esté en un presupuesto no lo debe limitar. A eso se refiere. Bueno, hablando de otra clasificación, hablamos de que según el sector donde se esté, podemos tener presupuestos a nivel público y a nivel privado. Entonces, los públicos son aquellos que se realizan por los gobiernos, estados, empresas descentralizadas, etc., para controlar las finanzas de sus diferentes dependencias. En estos se cuantifican los recursos que requieren la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda de los organismos o de las entidades oficiales. Y cuando hablamos de privado, pues hablamos de particulares. Es un instrumento que nos ayuda a todo un tema administrativo. Otro tipo de clasificaciones entre los presupuestos podemos hablar por su contenido o por su importancia, y llamamos principales y auxiliares. ¿Cuáles son esos presupuestos por su contenido? En el caso de principales. En el caso de principales, podemos mostrar el presupuesto general dentro de una empresa. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer presupuestos a nivel global de lo que son mis cifras o mis estados financieros, pero también puedo hacer auxiliares, que simplemente muestro el desarrollo de una actividad y mi fin es poder verificar algo en particular, más por un proyecto especial.
Entonces me fijo como la tarea de hacer presupuestos específicamente o para cada actividad o algo muy general que tiene la empresa. Otro tipo de clasificaciones que podríamos hacer de los presupuestos por la técnica de evaluación. O sea, por la manera como nosotros hacemos que los presupuestos sean más eficaces, más seguros, más asertivos. Hablamos de una técnica especial con un estimado o con un estándar. ¿Cuándo utilizo un presupuesto con un estimado? Cuando está basado con una fórmula con aspectos internos y externos, pero que no son científicos. Entonces, es una cifra que puede ser relativa, no es tan exacta, pero también se usa en este tipo de presupuestos. Existe también lo que llamamos estándar. Estos estándares son algo ya más real, que genera un poco más de confianza porque están hechos sobre bases científicas y podemos ver metas desarrolladas de una manera diferente, donde vamos a poder confiar un poco más de esta técnica con la cual desarrollamos estos presupuestos. Y ahora sí venimos a mirar del presupuesto maestro lo que son los presupuestos a nivel de operación. O sea que ahí estamos hablando de ventas, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, y hablamos, aquí está, producción, cuando nosotros estamos transformando una materia prima en producto terminado. Tenemos que hablar de presupuestos de operación, entonces hablamos ventas, producción, requerimientos de materiales, mano de obra, gastos de fabricación, costos de producción, gastos de ventas y gastos de administración. Cuando miramos este tema, allá lo veíamos bien, el presupuesto de ventas realmente qué lo conforma o cómo lo vamos a gestionar o hacer. Representa este presupuesto de ventas una estimación programada de las ventas en términos cuantitativos. Eso es lo que hacemos cuando vamos a estimar un presupuesto de venta. Contamos con todos los factores a nivel de política de precios, el grado de la competencia, ingresos disponibles, actitud de compradores, aparición de nuevos productos o condiciones económicas que afecten mi presupuesto. Existen varios métodos cuando yo digo quiero hacer un presupuesto de ventas, y estos métodos los vamos a ver acá como mínimos cuadrados, método de los criterios y métodos aritméticos. Entonces, vamos a mirar el presupuesto de ventas a nivel de mínimos cuadrados, y en esto tenemos que decir que el método se utiliza en línea recta con una ecuación que es Y igual a A más B X. Permite evaluar como mínimo 5 años de ventas históricas. Tenemos que hacer una fórmula especial para poder determinar este tipo de presupuesto. También tenemos un método muy utilizado que es el método de los criterios. ¿Qué es el método de los criterios? Hablamos de diferentes tipos de criterios, como cuál: criterio de personal de ventas, criterio de supervisores de la división de ventas y criterio de ejecutivos. Y este es de los más nombrados o hechos a nivel de empresa. Cuando hablamos de criterio personal de ventas, hablamos de que los vendedores con base en unas ventas históricas, los objetivos de la empresa, el análisis situacional de la empresa y las políticas son las que pronostican sobre los datos que vamos a basarnos para hacer el presupuesto de ventas. Cuando hablamos de supervisores, entonces hablamos de que se basa en el conocimiento y experiencia de las personas que actúan con mandos medios. Cuando hablamos de criterios de ejecutivos, pues ya es un nivel más alto. Con base en el último dato real de ventas, pronosticamos el aumento, y este aumento realmente lo que hace es un porcentaje que está definido por este tipo de personas para poder definir el pronóstico de ventas. Y existe otro método para hacer presupuesto de ventas. ¿Cuál es? El método aritmético, y dentro de esos hay dos. Llamamos el método de incremento porcentual o el método de incremento absoluto. El método de incremento porcentual
está dado por un factor de variación de las ventas de un año a otro. Luego se obtiene el promedio del porcentaje para multiplicarlo por las ventas del último año, así sumarlo al resultado del último año. Cuando hablamos de método de incremento absoluto, entonces estamos hablando de que se establece la variación absoluta de periodos tomados de 2 en 2, luego se halla el promedio y posteriormente se suma el último dato histórico. Entonces, como vemos, existen diferentes. Para cuando hablamos de presupuesto de ventas, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dentro del ámbito administrativo y financiero se elabora este plan y realmente venimos a mirar que tenemos que entender que la planeación estratégica es un apoyo para poder decir que vamos a hacer planes tácticos o planes estratégicos. ¿Qué son los planes tácticos? Son los que en un momento dado tomamos como referencia durante un periodo específico, se revisa periódicamente para efectuar ajustes y modificaciones, se elabora por áreas de responsabilidad y es lo que venimos hablando. Cada vez que yo hago un objetivo, el objetivo se debe cumplir a nivel de presupuesto, las desviaciones de un presupuesto realmente deben hacerse para controlar en un momento dado lo que está sucediendo con los planes tácticos que se definieron en el momento que se definió una planeación estratégica. Se van revisando, pero si dentro de lo que uno mira hay ajustes por hacer, se deben hacer los ajustes. Por lo general podemos decir que hay revisiones de presupuesto cada 3 meses. Las empresas se rigen, pueden hacerlo mensualmente, pero la idea sí es hacer revisión constante táctico, porque un presupuesto que se hace pero que no se controla, realmente no tiene efecto en presupuesto. Existen los planes estratégicos y entre los planes estratégicos decimos que son los que miramos a largo plazo sobre cifras anuales con base en estudios de mercados potenciales y un análisis de variables como cambios en la población de proyecciones de la industria, búsqueda de consumidores, cambios tecnológicos, de pronto cambios a nivel de políticas o de estrategias, bueno, aquí decía muy claro, de tecnologías. Eso hace que en el momento en que yo defina un presupuesto, yo tengo que estar haciendo control, pero que si por alguna razón sé que mi producto está definido por cambios tecnológicos, todo el tiempo tengo que hacer revisión a mis presupuestos. Una característica importante del presupuesto entonces de venta, en resumen, podríamos decir que debe analizar los factores internos y externos que se estén sucediendo, que debe haber una preparación de esas estrategias en la empresa antes de hacer un presupuesto. Otra característica importante es que debo desarrollar políticas para que ese presupuesto pueda funcionar. Podríamos también tener el plan promocional y de publicidad, que es lo que nos va a impactar para que nuestro presupuesto de ventas realmente funcione. Y otra cosa muy importante que quiero resaltar también es que la preparación de gastos de distribución y comercialización que una venta hace tiene que ver con esos gastos, se debe hacer. Pensando en eso, el pronóstico de ventas suministra entonces, cuando yo hago este pronóstico de ventas, me genera unos gastos para elaborar los presupuestos. Estamos hablando de que esa función de producción involucra todo el tema de materia prima transformada en un producto terminado, involucra materias primas, productos en proceso y productos terminados. Esto se lleva a un estado de resultados y se incurre de una manera tanto directa como indirecta en su producción y sus egresos necesarios para poder adquirir esos bienes. Entonces estaríamos hablando de que cuando yo defino mi presupuesto de ventas, también estoy definiendo el presupuesto de producción, de compra, de gastos de ventas. Y en el caso de gastos de ventas, ¿por qué me impacta ese pronóstico de venta? Porque ya puedo colocar capacitación de vendedores, publicidad, son temas que vienen directamente relacionados también con el pronóstico de ventas. Adicional en gastos administrativos, podemos hablar también de que este requerimiento es de todo tipo cuando hablamos de mano de obra y distribución del trabajo. Yo podría decir que la distribución de un producto también debo proyectarla o presupuestarla en estos gastos administrativos en relación a la venta.
Presupuesto de producción. Y ya vimos presupuesto operativo, estábamos viendo presupuesto financiero y dentro de este presupuesto de operación estamos hablando de ventas. Aquí ya viene toda la parte productiva. Se generan en el proceso de transformación de las materias primas en productos terminados o elaborados. Tenemos que hablar aquí necesariamente de lo que conforma un costo, y el costo, de acuerdo a su función, vemos que los costos están divididos en costos de producción, costos de distribución y costos de administración. Entonces, cuando hacemos presupuesto de producción, necesariamente nosotros miramos los costos de producción y eso impacta en tres áreas principales donde hacemos presupuesto. Entonces hacemos presupuesto a materiales, hacemos presupuesto a mano de obra y hacemos presupuesto a gastos indirectos de fabricación. Cuando hablamos del concepto de distribución, hablamos de que un producto terminado es el que nosotros, para un consumidor final, lo vamos a transportar. Entonces todos estos costos nacen del primero, que era el de venta. Entonces lo tenemos que tener en cuenta en el presupuesto de producción. En los costos de administración, con lo que tiene relaciones con la dirección y con los manejos de operaciones generales a nivel de todo lo que es un material ya terminado. En el presupuesto de producción también identificamos otros factores que también lo hacemos a nivel de costos, y es poder identificar qué es costos directos y qué son los costos indirectos para que involucremos todo el tema en el presupuesto de producción. ¿Qué son los costos directos? Aquellos costos que se identifican plenamente con los productos terminados. ¿Qué son los costos indirectos? Aquellos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados, pero que hacen parte del producto. Cuando hablamos de costos, también tenemos que hablar que se dividen de acuerdo a su volumen de producción. Entonces, es allí cuando hablamos de qué son los costos fijos y qué son los costos variables y qué son los costos semifijos. Llamamos a los costos fijos aquellos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado. Los costos variables cambian en relación directa con el volumen de operación realizada. ¿Cuándo hablamos de costos semifijos? Cuando los costos que tienen los elementos vienen de las dos clases, tanto fijos como un factor variable. Y siguiendo con el tema de presupuestos operativos, tenemos que hablar entonces de gastos administrativos, presupuesto a gastos administrativos. El que se relaciona con las ventas, administración y financiación de ese bien o de su producción. O sea que son ingresos necesarios para financiar las actividades de apoyo. Eso es lo que hace un gasto administrativo. Una de las partes más importantes dentro de estos gastos administrativos podríamos nombrar todas las remuneraciones del tipo de personal, o sea, todas las nóminas que en un momento dado se manejan. ¿Cuáles son las características? Las remuneraciones se fijan de acuerdo a la realidad económica de la empresa, y esto es muy importante. No es en forma paralela a la inflación. Son gastos indirectos, son gastos considerados dentro del precio que se fijan al producto o al servicio. Registro aspecto legal en la legislación laboral que tengamos vigente en el momento. Pero es importante decir que este valor, digamos, se calcula de acuerdo no solo a un factor económico, sino a la necesidad puntual de cada empresa. Así definimos cuánto personal necesitamos. Una observación importante, que para calcular el total neto se debe calcular el total de deducción de las retenciones o aportaciones que se tengan por ley de acuerdo a cada país.